Momento de conversar con Joana, vamos a hablar un poco de literatura, pero hoy centrados, estábamos conversando con ella hace unos minutos, hoy vamos a hablar de la rebelión de la poesía. Y creo que hay que decirlo así porque en realidad hace un tiempo uno escucha hablar de que no se lee poesía, de que los editores dicen no vamos a estar publicando poesía porque no sé qué, y los autores decidieron unirse, ¿no? ¿Podría ser así? Sí, sin lugar a dudas. En realidad van directamente con lo que refiere al poder. Le acabo de poner el micro y cuando en realidad ya tiene solapero. Esto es la costumbre de salir todos los días y no entrevistar gente con solapero. Creo que en realidad lo que está bueno es el hecho de que aún los escritores individuales, los poetas individuales, aunan esfuerzos en pos de algo en común. Entonces empieza a funcionar lo que refieren en colectivos y en proyectos culturales que trabajan con distintas partes en pos de algo mayor, que es la publicación, o es por lo menos el compartir lo que ellos sienten cuando escriben poesía. Así que va mucho de lo que es el espíritu tanto en El Camino de los Perros como el que trajiste vos. Bueno, yo quise aportar, se llama Liberoamericanas, es una iniciativa también que reúne una cantidad de poetas. Ahora se dice poetisas, como se decía antes, por ejemplo. Sí, todo vale. Vale el término, perfecto. Son 80 chicas que escriben poesía, que son jóvenes, que hoy estaban hablando en Piso de Nicaragua. Bueno, por ejemplo, hay una poesía de denuncia sobre la situación nicaragüense dentro de este libro, y también una iniciativa, como el caso del libro que vos vas a hablar, que tiene que ver con los crowdfunding, con idea.me, como una plataforma en la cual, reunir un poquito de dinero y poder eliminar aquello de inútil sin referencia. Ya tienen lo primero publicado. Sí, eso es súper importante. Además, el tema de que ya estamos en la tecnología de la información justamente abre estas oportunidades de poder democratizar el acceso a la información. Entonces estamos todos inundados de información, y lo que eso también permite es que eso sea como una voz para varias personas que necesitan compartir lo que tienen para mostrar. Entonces, en este caso, lo que pasa con la poesía, en el caso tanto de Liberoamericanas como en El Camino de los Perros, todo está también vinculado como una idea de lo que es una plataforma digital, en este caso es en el caso de un blog, donde en realidad lo que ellos tienen la oportunidad es de compartir, ¿no? De poder hacerse notar y de trabajar en conjunto por esto de, justamente, de hacerse notar, de demostrar lo que es la poesía y sobre todo la poesía emergente. Y hablemos del contenido, porque claro, yo pienso, o puedo interpretar de que hay gente que escribía poesía por la de ellos, se colgaron, dijeron, vamos a juntar una moneda y vamos a publicar. Lo que sabemos de la calidad del contenido. Sí. ¿Es solo voluntarismo o en realidad el contenido lo vale? En este caso el contenido lo vale y la verdad que con creces. Lo que tiene muy interesante en El Camino de los Perros, que es reúne los textos de 26 autores jóvenes uruguayos en edades de entre 15 y 20 años, son sub-23, en esa época de 2015-2016, que en realidad acá la idea, primero parte como, hay dos cosas como vinculadas. En primero están los talleres de orientación poesía, en donde trabaja Hosky, que es uno de los coordinadores de este libro, que justamente la idea es llevar al aula la experiencia de la poesía. Muchas cosas que pasan también, que se encontraba que hay un tema con la difusión de lo que es la poesía y también de cómo lo leemos en el aula. Yo, personalmente, ya estoy media vieja, pero no recuerdo en el liceo... No calificas como sub-23. No califico como sub-23, pero no recuerdo en el liceo particularmente estar en un momento de creación en poesía. Ahora ellos, con los talleres, lo que tienen y trabajan con educación secundaria, justamente es apuntar no solamente a la interpretación, sino también a que ellos tengan un espacio de creatividad. Entonces hay como un acercamiento a esto en la lectoescritura de la poesía, que es muy fuerte y hay trabajando mucha gente en esto, y eso también se vincula con lo que es el proyecto en El Camino de los Perros, que juntamente también la idea es juntar gurises poetas emergentes, que una sola está publicada por sí sola en este compilado de poetas, y lo importante es esto, es que se generan instancias de conversación, y sobre todo es educativo. Yo, como te comentaba hoy, en el Club de Lectura nosotros tuvimos como un mes de la poesía porque había muchos que no teníamos como un trasfondo en lo que es la poesía. No estaban curtidos a la poesía. Entonces, para unos era muy difícil y para otros en realidad es como que empezaban a encontrarle el gusto. Yo lo que encontré con El Camino de los Perros me llevaron de la mano, por lo menos a entender las distintas voces que hay, los distintos genios, los códigos. Son jóvenes hablando de planchas chetos, son jóvenes hablando de lo que está pasando, de las emociones. Entonces, para mí súper empático, porque además cada poema viene, o sea, el autor tiene sus diversos poemas y al final hay una crítica por parte de quienes están apoyando el proyecto. Sí, de los editores.
mirar con otros ojos lo que quisieron hacer. Y en algunos casos, por ejemplo, la extensión de los versos hacen pensar en una poesía escrita en prosa, que no suele ser además lo más transitado, porque es un riesgo distinto para el autor, para el creador. No sé si querés decir algo más del Camino de los Perros o empezamos a hacer referencia a otros contenidos que querías manejar. Sí, en realidad con respecto a esto, en el Camino de los Perros es súper interesante porque además ellos no solamente se quedan con el libro, sino que también hacen presentaciones, están lo que son los slams de poesía. Hay un montón de instancias culturales que se hacen también en cafés, en bars, donde nada es mejor que escuchar que al autor recitando su propia poesía. Entonces vamos a tener la oportunidad en el Club de Lectura de recibir a Hosky y a alguno de sus poetas para poder conversarlo y compartirlo con nosotros cada una de las experiencias, pero súper recomendado y sacarse todo prejuicio con respecto a la poesía, porque realmente es un lindo acercamiento porque es educativo, realmente uno empieza a aprender. Bien, y eso tiene que ver, también estaba pensando, ¿no? Esto de que reciten los poetas, también en algún punto uno podría pensar que la literatura en la escuela y en el liceo desperdicia todo el mundo de la canción, que tiene en muchos casos unas poesías hermosas, espectaculares, y que en definitiva son poesías recitadas. Claro, es poesía recitada. Tengo un ejemplo, Agustín Lucas, que es un escritor, que fue futbolista, estuvo con pelota de papel presentando en el Club de Lectura y tuvo 5 minutos recitándonos, a nosotros que quedamos copadísimos, fascinados. A través de lo que es la transmisión de las ideas a nivel sonoro y a través de su voz y alguien que lo escribió, realmente es una experiencia preciosa que vale la pena. Por lo menos nosotros bregamos por la lectura en voz alta. Así que... Bien, vamos a hacer referencia ahora a otros contenidos vinculados al tema de poesía, y yo voy a decir que por lo menos en mi caso, muy personal y muy autorreferencial es esto, pero esta señora de la que vamos a hablar ahora, que es Juana de Ibarburu, tiene un poema sobre la higuera que me hizo detestar ese árbol tan simpático, al que ella le encontraba una cantidad de virtudes nacidas de la tristeza todas. Pero justamente habla de la tristeza y es una emoción que a vos te conecta, aunque la detestes debe ser por algo al momento que vos lo leíste y en el momento que vos lo leías. En realidad, bueno, ahora se hacen 100 años de la publicación de lenguas y bueno, Estuario tiene esta super edición y realmente sí, Juana por lo menos fue el acercamiento, por lo menos en la escuela que tuvimos con la poesía, que llevaba eso, ¿no? O sea, o la amás o la odias, pero realmente por lo menos te permite generar una opinión, ¿no? Porque para poder discutir sobre algo leamos antes y tengamos distintas opiniones. Claro, y hablábamos hace un rato con Martín, el editor de que estaba por acá, y nos decía cómo la figura de Juana Ibarburu tuvo mucha resistencia en su época, porque el famoso premio Juana de América, que era de las cosas que más nos metían en la escuela, nos decían y nos repetían una y otra vez, la hizo ser vista como una del establishment o cosas así, que hizo que generara resistencias. Hablemos de alguien que no sé si genera resistencias o no. Vamos a hablar de Martín Barea-Matos y de este Made in China. Una de las cosas que están más interesantes con respecto a Made in China es que está muy vinculado el autor a lo que es la ronda de poetas. O sea, nuevamente por esto, al hecho de crear instancias culturales donde se pueda conversar y hablar sobre la poesía. Así que en este caso... esta colección de poesía, que son distintos números que realmente es súper interesante para conocer, porque puede tener desde los emergentes hasta los consagrados, o también, por ejemplo, en el caso de lo que es Amir Ahmed, acá directamente con Orientales, que es ya más lo clásico con respecto a la poesía uruguaya, y también eso de poder, es una acumulación antológica de cosas, o sea, realmente es interesante. Que te lleva por un tiempo y por un transcurrir de la poesía en Uruguay, ¿no? Sí, además una cosa que es importante, si vos pensás en poetas, seguramente esta idea sea una de las que se te vengan a la cabeza. Pero hay muchos que no llegaron a ser muy conocidos y que creo que está en nosotros el deber de conocerlos, porque es la idea de poder entender qué es lo que transmiten y por lo menos si no tenemos o no nos cuelga leerlo de forma impresa, es visitar los slams, conocer gente que realmente está en la movida. Bueno, acá en el caso de La Otramont está muy vinculada a la editorial, es la casa editorial claro. Estuario, están muy vinculados a lo que es la poesía. Así que nada, es una invitación a conocer los distintos títulos que tiene la colección y sin lugar a dudas también animarse y sumarse cuando hay rondas de poesía en las plazas, en los cafés, los encuentros literarios, porque es muy copado. Bueno, claro, y vos decís que está muy vinculada a la poesía porque, bueno, Isadore Ducasse era Lautréamont, que era un hijo de diplomáticos franceses que nació en Uruguay, que fue una de las principales voces del surrealismo, creo yo, a nivel mundial. Volvió algún día para Francia y quedó el nombre de Lautréamont artístico porque era el otro, está en Montevideo, ¿no? Como un apócope de todo eso. Un placer, Joana. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos. Muchísimas gracias.